Pues mira, enlazando con lo que decíamos antes de los bancos centrales y bueno, incluso con lo que hablábamos al principio de la charla de la emergencia de estos movimientos liberales, hay un caso que es muy paradigmático, que es lo que está sucediendo ahora en Argentina, ¿no? Que es algo sobre lo que tú también has hablado. Bueno, no creo que todo el mundo está al tanto de la actualidad, pero Milei arrasó en las PASO, en esas primarias en las que no se esperaba que fuera a ser la primera fuerza política con más porcentaje de votos. Y bueno, una de las medidas por las que Milei se ha hecho tan popular es por la famosa dolarización de la economía argentina, ¿no? Por cambiar la moneda argentina por el dólar, bueno, pues según la postura de Milei para evitar esa tasa de inflación tan alta que se maneja hoy en día en Argentina. ¿Crees que puede ser una buena medida dolarizar la economía? Creo que es una medida nefasta, peligrosa, disparatada y una locura. Creo que puede haber quedado claro cuál es mi interpretación al respecto. De hecho, he subido hace poco un vídeo bastante extenso, de unos más de 40 minutos creo que es, analizando cuáles son los riesgos de dolarizar una economía como la Argentina. En general, cualquier economía, pero particularmente la Argentina, precisamente porque no tiene suficientes dólares. Eso para empezar. Actualmente, claro, dolarizar una economía significa que vas a convertir todos tus pesos, toda tu moneda nacional, en una moneda extranjera que es los dólares. Entonces necesitas como economía y sobre todo como Banco Central tener suficientes dólares para hacer ese cambio. Y eso no es lo que ocurre actualmente. Entonces, para empezar, la dolarización no se puede hacer de primeras. Se puede hacer a medio y largo plazo con mucho riesgo, porque en realidad estarías cambiando la identidad, la anotación, mejor dicho, en tus cuentas bancarias, y entonces en vez de tener una cantidad en pesos, los argentinos verían que tendrían una cantidad en dólares, pero si quisieran retirarlo y convertirlo en moneda física o en hacer alguna compra fuera de su banco, podría tener el problema de que el Banco Central no tuviese suficientes dólares para satisfacer esa necesidad. Con lo cual, si eso ocurre de forma generalizada, se puede volver a producir el corralito tan famoso que vivieron los argentinos hace apenas 20 y pocos años, ¿no? Entonces hay unos riesgos considerables simplemente con el hecho de dolarizar, que es la primera parte de todo esto. Porque luego, imaginemos que sí, que a pesar de todas las dificultades lo logran y cambian todos los pesos por dólares y no hay ningún tipo de problema. Mucho a suponer, pero vamos a suponerlo. ¿Qué ocurriría? Que es muy probable que la inflación bajase mucho en un año o dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la inflación galopante de Argentina, como he explicado antes, proviene de una inflación importada, porque se te está devaluando tu peso, tu moneda nacional. Entonces, cuando tú vas a comprar algo fuera con una moneda que cada vez vale menos, te sale más caro comprar fuera. Entonces, esto es algo que hemos vivido de otra forma en Europa. Hemos tenido que comprar gas natural mucho más caro y entonces todo se nos ha encarecido en la economía porque el gas natural y la energía se utiliza para casi todo, ¿no? Entonces, eso es lo que le ocurre a Argentina, que su moneda se deprecia, le sale todo mucho más caro y eso acaba contagiando a través del sector exterior a toda la economía y encima cada vez más porque tu moneda se deprecia, te sale más caro, se vuelve a depreciar, es un círculo vicioso, ¿no? Pero claro, es importante entender que Milei no está pensando en eso, no hace un buen diagnóstico, Milei y los suyos, ¿no? Los que piensan como él, porque ellos creen que se acabaría la inflación simplemente porque ya no hay pesos, ya no hay una capacidad de crear pesos por parte del Banco Central y entonces ya se te ha acabado el problema. Y no es eso, es que se te ha acabado la inflación importada por devaluar tu moneda, que no es lo mismo, está muy vinculado, pero no es lo mismo para nada, porque si se creara muchos pesos, pero si utilizasen bien, no para cambiarlo por dólares porque temes que pierda capacidad de ahorro, no tendría por qué haber inflación. Súper importante eso. Y en segundo lugar, esa historia ya la vivió Argentina. La vivió Argentina en los años 90, concretamente a partir del 89, si no recuerdo mal, con la época de la convertibilidad, que un peso equivalía a un dólar. Eso es casi lo mismo, en la práctica es casi lo mismo, lo único bueno es que te permite dar marcha atrás más fácilmente porque no has de, como decir, desmontado tu estructura monetaria, ¿no? Todavía tienes un banco central con el que puedes crear pesos. ¿Y qué ocurrió cuando hicieron eso en Argentina? Que la inflación bajó muchísimo, muchísimo, y eso no había vivido nunca en la historia ese país, y entonces se vio con buenos ojos, pero ¿qué ocurrió apenas 10 años después? Pues la crisis financiera de las más importantes que ha tenido Argentina, con un corralito que ha generado un trauma en la mayor parte de la población argentina. Y no es casualidad, es provocado precisamente por eso, porque Argentina tendría que funcionar teniendo más dólares para poder
tener una actividad económica bollante. Y el problema es que Argentina jamás en la historia ha tenido una posición económica y productiva y exportadora que le permita tener suficientes dólares. No es lo mismo que Ecuador. Ecuador tiene suficientes dólares, aunque aún así funciona regular Ecuador para lo que podría funcionar, porque tiene muchos ecuatorianos y ecuatorianas trabajando en el extranjero, en Estados Unidos sobre todo, y luego en España y luego en Italia, que lo que hacen es todos sus ingresos en dólares y en euros los llevan a sus familias en el Ecuador y eso permite que la economía ecuatoriana pueda funcionar más o menos bien, ¿vale? Para no tener su propia moneda, ¿no? Y voy con otra metáfora y con esto acabo. Creo que dolarizar la economía es como tener una planta, que es tu economía, ¿no? Y en vez de regarla tú con tu propio dinero, con tus pesos argentinos, es sacarla al jardín. A ver si por las lluvias acaba obteniendo la suficiente agua que necesita. Ni muy poca, ni mucho. ¿Vale? Entonces es una lotería, porque tú no controlas la cantidad de dinero que vas a poder inyectar, tú ya no puedes regar la maceta, la planta, entonces eso es un problema, porque puede que tengas suerte, como tuvo suerte Ecuador en los años 2000, porque el precio del petróleo aumentó mucho, entonces los hidrocarburos le supusieron una fuente de ingresos muy importante, porque el dólar cayó un 30% después del acto de las Torres Gemelas en el año 2001, entonces Ecuador se dolarizó en el mejor momento para dolarizarse, lo que quiere decir que no quiere decir que le haya ido bien, ¿eh? Pero al menos pudo dolarizarse en un buen momento. Argentina está en el peor momento para dolarizarse porque el dólar está muy fuerte, no tiene unos ingresos por su estructura exportadora que le permita tener suficientes dólares para mantener suficiente agua en su economía y dolarizarse. Sí, te puede bajar muy rápido la inflación, lo cual no es poco, pero a cambio de provocarte una sangría, porque no tendría suficiente capacidad económica, no tendría suficiente dinero en tu economía y eso acabaría desembocando en crisis por ralentización económica, ya que la gente no tiene apenas dinero, entonces no puede haber ventas, o porque el Estado, frente a una situación en la que no hay dinero, se endeudase, que eso es lo que hizo el Estado argentino en los años 90, ¿no? Que, claro, generó una bola de nieve, en un momento ya pinchó y se provocó el corralito. Eso es a lo que se podría enfrentar Argentina si se dolarizara.